¿Cuál es el verdadero sitio de España en estos Juegos Olímpicos de la España de baloncesto masculina? Venga, te lo cuento. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos al canal. Hoy empezamos nuevo set veraniego. Empezamos a hablar también de los Juegos Olímpicos, en este caso de las tres selecciones de baloncesto que hay en liza en este campeonato, tanto la masculina 5x5, la femenina 5x5 y la femenina 3x3. Ya os digo que va a ser una constante, esperemos que sean muchos partidos los que podamos analizar aquí. Hoy empezamos por el primer encuentro, el partido de la selección española masculina que le ha medido a Australia. La verdad es que os decía en el podcast de esta semana que la selección de Australia o ese partido contra Australia iba a marcar el devenir de la selección española, la selección de Sergio Scariolo en este campeonato de los Juegos Olímpicos, porque para mí era básico ganar a Australia, era básico ganar a esta selección para ver si España podía hacer cosas importantes en el campeonato. Se pierde contra Australia en un partido donde la selección española ha mostrado toda su baraja de carencias, todas las carencias que tiene el combinado español y que le impiden ser esa selección que ha sido en los últimos años. Además, algunos jugadores que o porque no han tenido buena preparación o simplemente porque no están en su momento óptimo de forma, que no han destacado, no han tenido ese nivel y lo que provocan es que España pegue un pequeño bajón. Pero bueno, vamos a empezar analizando lo que ha sido el partido y luego iremos hablando de las opciones que tiene la selección española masculina. Ya hablaremos de la femenina en el próximo vídeo y ya hablaremos del 3x3 femenino en el próximo vídeo también, porque habrá mucho tiempo para hablar de baloncesto en estos Juegos Olímpicos, ojalá muchísimo más de lo que vaticina este partido. Empezamos hablando, del partido de Australia, decía de las carencias. La selección española masculina salió contra Australia dormida, es verdad, es el primer partido del campeonato, además era a las 11 de la mañana, en fin, estamos locos. Bueno, el balonmano juega a las 9, pero bueno, a las 11 de la mañana, un partido complicado de digerir. Además, cuando España en ese primer cuarto pues las tuvo muy complicadas, salió dormido, Australia metía desde todos los lados, con además muchos tiros que eran directamente liberados, con un Guidi que realizó el partido a un grandísimo nivel. Y bueno, pues la selección española se amarró al encuentro en el segundo cuarto, en un partido donde fue directamente al barro, donde Usman Garuba se peleó con todos, donde los árbitros, pues que además no estuvieron muy acertados en el partido, ni para un bando ni para otro. Los árbitros no supieron acabar de gestionar todas esas situaciones de conflicto. Aún así, España se amarró al partido, teniendo a un jugador que yo creo que es el único que estuvo a la altura durante los 40 minutos de partido. Lo decía, que después del preolímpico dio un paso al frente y ha dado un paso al frente Santi Aldama. Hay otros jugadores que deben coger el ejemplo de Aldama y que están capacitados, no para ser un Aldama, pero sí para hacerlo mucho mejor con la selección española masculina. Pero Aldama lo hizo, ya sea desde más allá del arco, ya sea liderando, le hace falta también, o quizás salió frío, un poquito más de poder en la pintura, pero es el único estilete ofensivo que tiene España, porque ni Alex Abrines desde más allá del arco. Yui tuvo algunos momentos, Rudy Fernández, pues bueno, sabemos que Rudy está en el ocaso de su carrera. Este puede ser el último, uno de los últimos partidos, bueno, va a ser uno de los últimos partidos sin lugar a dudas de su carrera. Brizuela, Juancho Hernán Gómez, que Juancho Hernán Gómez es ese jugador que debería anotar, que debería desatascar, ese jugador que fue MVP en la final hace unos años. En fin, estamos hablando de que hay esa posibilidad, pero que el arsenal ofensivo se ha secado y eso lo ve el equipo, le perjudica al equipo en demasía. En el tercer cuarto, España dio un pasito al frente, mejoró su actitud tanto defensiva en los cambios como en ataque y se situó un punto por delante en el marcador, pero
fue un espejismo. A partir de ahí, Australia empezó a apretar, volvieron los tiros liberados en las defensas de cambios de España, anotó Australia un parcial de 7-0 y ahí se acabó España. Intentó amarrarse el partido en algunos momentos, otra vez con un Santi Aldama pletórico, con 2 triples de Sergio Llull, que por fin empezaron a entrar las mandarinas, pero no había manera. Otras veces por falta de confianza, otras veces porque no funcionaba, en fin, que España no consiguió ni mucho menos acercarse a Australia. Decía que quedaban varios jugadores señalados en el partido. Para mí, uno o los dos principales señalados son dos jugadores que, o tres jugadores señalados, son tres jugadores que creo que pueden aportar muchísimo más. Por eso hay que ser exigentes con estos jugadores. El primero de todos, Lorenzo Brown, que viene de hacer una preparación bastante extraña, se incorporó muy tarde, sí que tuvo momentos de brillantez en el Preolímpico de Valencia, pero sin demostrar a ese jugador que ha sido o con la selección Lorenzo Brown o que es con su club, en este caso con el Maccabi de Tel Aviv. No le hemos visto con esa fluidez en ataque, no le hemos visto con esas ideas, no le hemos visto con ese liderazgo. La verdad es que para nada hemos visto a Lorenzo Brown. Otro de los jugadores que quedan marcados, decía antes de las carencias de España, una de las carencias que se muestran, no solo la ofensiva, sino también el rebote. Billy Hernán Gómez no está poderoso debajo, no le hemos visto hacer mates, como falto de energía, como falto de fuerza, y eso no puede ser. Pivot titular de la selección española tiene que demostrar muchísimo más, y es que Billy puede mostrar muchísimo más. No estamos diciendo que Billy sea un mal jugador y que no pueda hacerlo y tal, no, simplemente es que sabemos que Billy puede. Lo único es que tiene que demostrarlo. Es cierto que viene una temporada bastante compleja en el Barça con un Roger Grimao que lo ha sacado del banquillo, lo ha sacado del quinteto en los últimos partidos, etcétera, etcétera, pero Billy puede hacer muchísimo más y puede liderar a esta selección española. Y el último es el hermano, es Juancho. Viene también de una temporada típica, estuvo tiempo lesionado, no acabó de entrar al principio en Panathinaikos. Sí que es verdad que al final fue un jugador no de quinteto, pero sí de tener muchos minutos en el equipo griego, que ha sido campeón, etc. Pero hace falta que aporte muchísimo más. Bien, es cierto que digo, como viene de lesiones, etcétera, etcétera, pero Juancho necesita la selección española a un jugador exterior como Juancho Hernán Gómez. Eso digo los señalados. De los jugadores de Valencia Basket, ¿qué podemos decir? Pues bueno, Jaime Pradilla poco porque no jugó. De Xavi López Arosti, que sigue siendo importante para Sergio Scariolo y además a nivel defensivo es muy importante. Es un tío que tiene mucho IQ, que sabe sacar faltas, pero no tiene puntos. Y se le han secado. No mete nada. Y eso pues perjudica evidentemente al colectivo. Tú puedes defender muy bien, pero claro, si metes a Alberto Díaz defendiendo bien, metes a Xavi López Aroste defendiendo bien, metes a Garuba defendiendo bien, perfecto, tienes a tres tíos buenos defensores, pero no mete ninguno de los tres, pues estás en un problema. Porque solo tienes a Santi Aldama para meter, o solo tienes a... En fin, que o bien empiezan a meter los que no meten ni miedo, o bien la selección española recupera esos tres jugadores, como os decía, que pueden aportar muchísimo más, si no el futuro va a ser muy complicado. Y el próximo rival, que es Grecia, falta ver el nivel que muestra Grecia en este torneo. No estamos acostumbrados a ver una Grecia potente. Veremos a ver lo que hace Giannis Antetokounmpo. Por cierto, en las selecciones en Australia vimos a un amigo de Valencia Basket, a Matt Nielsen, un Matt Nielsen que es entrenador asistente en la selección, también es entrenador en la G-League, y que bueno, pues tenemos un grandísimo recuerdo de él. También tenemos un grandísimo recuerdo de uno de los entrenadores asistentes de la selección de Grecia, que es Demóstenes Dikoudis, que nos lo cruzaremos en el próximo partido. En fin, ya veremos cómo marcha, pero dejadme pensar que sea, sabéis que soy optimista, pero que sea bastante pesimista sobre lo que puede hacer la selección española en este campeonato. Lo vamos a dejar aquí. Mañana tendremos a las chicas, mañana tendremos a la selección española femenina, veremos cuál es su papel, veremos cómo es su arranque en este campeonato. Yo simplemente despedirme, lo vamos a dejar ahí, como decimos siempre, mucho baloncesto, adiós.